Y regresamos con la cobertura, por supuesto, también de este cambio de gabinete del presidente Gabriel Boric, el séptimo en su administración. Y a esta hora queremos analizar, bueno, todos los pormenores, lo que significa también el movimiento de piezas en el equipo económico con Eric Latorre, director del Magíster en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Autónoma. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, gusto saludar. Primero, ¿le parece sorpresivo? Porque se ha hablado de sorpresa a la salida de Marcel, pero había bastante más ruido con Esteban Valenzuela. Lo de Marcel es sorpresivo, sin duda. Nadie se lo esperaba. Lo de Valenzuela, la verdad que implica probablemente una situación política compleja para el gobierno y lo deja en una posición al menos incómoda desde el punto de vista de este famoso pato cojo, ¿no es cierto? Donde el presidente se involucró en una discusión política, se toma como el control de la agenda, intentando la lista única, no se logra y eso lo deja en una mala posición finalmente. Sí, ahora Eric, volviendo a eso también, Esteban Valenzuela sale en una controversia, ¿no? Después vamos a volver a lo de Mario Marcel, pero sale una controversia al parecer del presidente con respecto de las listas parlamentarias. Así es. Y eso puede efectivamente dejar muchas más heridas que solamente la división de la lista parlamentaria. Es que ese es el tema. Hay dos cosas. Primero, que el presidente se involucre de la manera que se involucró. Está bien, puede hacerlo, es su decisión, pero un presidente en esta etapa de su trayectoria, donde le quedan pocos meses, no es muy poderoso. Va perdiendo sistemáticamente poder y lo que se mostró finalmente es que el Frente Regionalista y la lista que formaron desafió al presidente. Tú, presidente, usted es el presidente, pero nosotros queremos sobrevivir. Y eso evidentemente deja mal parado al presidente. Y la respuesta del presidente, que también fue bastante dura, es decir, ok, entonces va a su ministro, crea situaciones tensas, incómodas, que ayer fueron muy incómodas. Ayer las reacciones del Frente Regionalista de Mulet fueron muy agresivas. Muy duras. Hoy día bajó un poco el tono. Sí, pareciera que ahí hubo conversaciones para enfriar un poco también la cosa. A ver, está hablando hasta ahora Nicolás Grau, entiendo, en el Palacio de Gobierno. Vamos a escuchar parte de lo que está diciendo ahora el ministro de Hacienda. Ministro Marcel en materia económica, también con el ministro del Trabajo, el ministro Bocardo. En conjunto ahora con Álvaro vamos a trabajar duro a sacar lo máximo del Estado, la articulación público-privada, la conversación con grandes empresarios, con empresarios de empresas pequeñas, con las y los trabajadores, y vamos a trabajar para lograr tener aún mejores cifras en materia de crecimiento y que por sobre todas las cosas eso se traduzca en una mejor situación en materia de empleo. Por último, por supuesto, me toca agradecer el trabajo que ha hecho el ministro Marcel, que creo que quedó muy bien reflejado en el discurso que acaba de realizar. Ha sido un excelente líder del equipo económico. Hemos trabajado y aprendido mucho en ese camino y espero poder continuar ese liderazgo con el mismo énfasis. Quedamos abiertos a las preguntas, por supuesto. Ministro, consultarle, el presidente en su discurso planteaba como desafío de su gestión el tema de la tramitación y presentación del proyecto de presupuesto, pero le quería consultar en específico qué visión tiene usted respecto al tema de la política fiscal misma, porque para este año a nivel de mercado hay algunas dudas respecto del cumplimiento de la meta, que ya el año pasado no se cumplió, y este año también hay dudas porque no se vayan a cumplir los ingresos fiscales y no se pueda lograr esta meta de un déficit de menos 1,6% del PIB. Entonces, ¿qué visión tiene de eso y qué va a hacer, digamos, para que se pueda lograr el cumplimiento en los meses que quedan? Las metas en materia fiscal son muy importantes. Este gobierno, como bien se sabe, hizo uno de los ajustes fiscales más grandes que se han hecho en la historia, entre el presupuesto del 2021 y el presupuesto del año 2022. Se logró, de hecho, el año 2022 no solo cumplir la meta, sino que estar muy por sobre la meta. El año 2023 también se logró cumplir la meta y, como bien ha señalado el exministro Marcel, tuvimos el año 2024 un incumplimiento de la meta que estuvo dado principalmente por una sobreestimación de ingresos de reformas que de hecho se habían hecho con anterioridad a nuestro gobierno. El que la meta no se haya cumplido una vez no es una razón para no hacer el mayor esfuerzo por nuevamente cumplir la meta. Nosotros tenemos una meta clara que está en el informe de finanzas públicas y vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para que aquella se pueda cumplir. Por supuesto, esto depende de un conjunto de condiciones, condiciones macroeconómicas y otras, pero también globales, pero lo que puedo decir con total certeza es que el compromiso en materia fiscal se mantiene intacto. Es uno de los sellos del gobierno del presidente Boric
y yo trabajaré duro con los equipos del Ministerio, con la subsecretaria Werner, con la directora de presupuesto Javiera Martínez. Vamos a trabajar duro en equipo para lograr estas ambiciosas metas que tenemos como gobierno. Ministro Grau, quería preguntarle por las críticas que han surgido en el Congreso Nacional hacia su figura como nuevo ministro de Hacienda. Desde la oposición han dicho que usted no genera consensos, no les gusta su nombre, y en el oficialismo hay un diputado que es de la bancada independiente PPD, que es Carlos Bianchi, que dice que a usted solamente le resta administrar. ¿Qué le responde a los parlamentarios que han mostrado esta inquietud por su llegada a la cartera de Hacienda? Bueno, con los parlamentarios hemos hecho un excelente trabajo. Como recordaba Álvaro, acabamos de aprobar un proyecto de ley hace algunos meses ya, que es la Ley Marco de Permisos Sectoriales, que va a permitir reducir los tiempos de manera muy significativa, y lo aprobamos con grandes acuerdos. Hemos trabajado en distintos proyectos, se ha trabajado en equipo, y creo que mi relación con los parlamentarios es una muy buena relación, tanto con los parlamentarios oficialistas como con los parlamentarios de oposición, siempre sobre la base de mucho diálogo. Nosotros somos un gobierno que hemos sido un gobierno de minoría en el Congreso, pero muy realizador. Y un gobierno de minoría en el Congreso realizador se basa en el diálogo, en poner por delante los intereses del país, presentar propuestas que sean sólidas en términos técnicos, y esa característica que he tenido como ministro, por supuesto la voy a mantener como ministro de Hacienda, y estoy seguro que vamos a hacer un gran trabajo en conjunto con los parlamentarios. Declaraciones entonces del nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau, respondiendo además sobre uno de los grandes dolores del propio Mario Marcel, es el no haber cumplido el año pasado la meta fiscal, y comprometiéndose también Nicolás Grau con ese propósito, entendiendo además la crítica que despierta su nombre en el Parlamento. Un gobierno de minoría pero realizador, ha dicho que ha sido el gobierno del presidente Gabriel Boric. Volvemos a conversarlo con Eric Latorre. A ver, un gobierno de minoría pero realizador, dice Nicolás Grau, entendiendo también que su nombre no genera mucha simpatía dentro del Parlamento. ¿Cómo se puede mover Grau en estos meses que quedan del gobierno del presidente Boric en el Parlamento? A ver, lo cierto que lo que queda es poco. La verdad que cuando el diputado Bianchi dice que un poco de administración, es un poco cierto. El proyecto de ley de presupuesto ya está presentado, o sea, está hecho. Hoy día se va a discutir, pero más o menos sigue una cierta línea. Así que, más allá, por eso el ministro Mas fue muy cauto, ahora muy conciliador, porque básicamente va a administrar. Un gobierno sin mucho poder hoy día. Sí, y además, claro, ya no queda tiempo para hacer las grandes reformas que en algún momento se comprometieron, pero sí, por ejemplo, que queda el proyecto del FES, que es el proyecto que reemplazaría al CAE, donde no hay consenso en el Senado. Pasó en la Cámara de Diputados, pero no tiene consenso en el Senado. Y no tiene, y la va a tener muy difícil, porque el ministro además, Grau, genera ciertos resquemores, ha tenido críticas importantes. Recordemos cuando equivocaron las cifras del ministerio, que fue muy cuestionado, la verdad que fue un hecho bastante, ¿cómo decirlo?, insólito, por decirlo de alguna manera. En la ley de fraccionamiento. Claro, entonces, ¿te fijas? Entonces, no es un ministro con apoyo político, uno hubiera esperado tal vez una figura con más apoyo político, pero también es difícil encontrar figuras que quieran tomar el Ministerio de Hacienda a 7 u 8 meses que se termine un gobierno. Y con elecciones de por medio. Claro, entonces la opción que toma el presidente parece razonable desde ese punto de vista. Tal vez hubiera sido, a mí me hubiera gustado más Álvaro García en Hacienda, digamos, que en Economía, pero bueno. Se habló también de la subsecretaria de Hacienda que asumiera ese rol. Sí, y que era incluso la favorita de Mario Marcel. Yo no sé qué tanto asidero tiene esa declaración. Ella era una persona muy respetada, y con larga trayectoria, y me parece que hubiera sido razonable. Pero bueno, el presidente también tiene su decisión, digamos. Y tiene en su corazón. Claro, porque además, Nicolás Grau es uno de sus más cercanos, es uno de sus amigos, podríamos decir, fue presidente de la FECH, además Nicolás Grau, y también uno de los más cercanos del propio mandatario. Por lo tanto, ahí dicen, bueno, ¿por qué primó? ¿Qué criterio primó para el presidente Boric tomar esta decisión? Yo creo que la continuidad y la amistad. Sabemos que el presidente Boric la amistad la valora mucho, la cercanía. Tiene ministros, tiene embajadores que han sido muy cuestionados, pero él lo ha sostenido, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, ya conocemos al presidente Boric. Ahora, sobre Marcel hay muchos cuestionamientos. Estamos en esta despedida donde todos son buenos, ¿no? Pero luego va a venir una reflexión un poquito más profunda, eventualmente, sobre todo por las discrepancias que el ministro tuvo con el Consejo Fiscal Autónomo, que hace advertencias muy serias y muy complejas que no se están resolviendo. Y que en esta ley de presupuesto se va a tramitar, no se va a cumplir tampoco la meta sugerida de ajuste fiscal. Y en ese entendido, el ministro Mario Marcel, bueno, habla incluso de que tuvo que sortear lobbies, incluso amenazas también.
el gobierno, ¿no?, en la gestión también económica, y que en definitiva deja encaminado el país en una senda de crecimiento. ¿Es así? A ver, yo no estoy de acuerdo, no porque yo lo diga, leamos lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo. Plantea que estamos encaminados a una senda más bien de endeudamiento peligroso, de déficit estructural, que el año pasado fue más de 3% del producto, y no se ve que este año se alcance la meta. Es muy difícil, a la altura que estamos es muy difícil. Cuando hablamos de 3% del producto suena como casi nada, ¿no? Suena como 3%, no, son más o menos 10.000 millones de dólares. ¿Ya? O sea, son 2 reformas tributarias completas y más, pueden ser hasta 3 reformas tributarias completas estructurales. O sea, son cifras muy, muy importantes que no se vislumbra cómo se van a poder alinear. Ese es el gran problema. Y estamos teniendo gastos permanentes, que no tenemos ingresos permanentes para financiar. Bueno, lo mismo dice Nicolás Grau, que en el fondo no haber cumplido con esa meta también se genera también por la expectativa que había con respecto de proyectos que no se aprobaron. El tema es que, a ver, el tema del Consejo Fiscal viene diciendo hace rato que los ingresos, que se están sobreestimando ingresos. Y uno puede equivocarse una vez, pero estamos equivocando los ingresos hace mucho rato en Chile. Entonces, esos son los grandes problemas que nos estamos sincerando. Entonces, el gasto aumenta sobre la base de ingresos que no son reales. Ahora, Marcel, perdona, es cierto, hablando algo que es real, desde el punto de vista político, él hace le da estabilidad al gobierno, sobre todo al principio. Recuerda que el gobierno del presidente Boric venía con una reforma tributaria de 8 puntos del PIB, o sea, reforma tributaria de 15.000 millones de dólares, digamos, lo cual hoy día parece una locura. Él le da estabilidad, orden y creo razonablemente administró e hizo lo posible. Y su gran fracaso, sin duda, la reforma tributaria. Sí, y bueno, ahí también Mario Marcel lo dice en esta conferencia de prensa, en el salón donde habitualmente los ministros responden las preguntas de la prensa, que había desconfianza, que llega precisamente también a ser una suerte de puente, lo dice el propio Mario Marcel, y que termina disipando estas desconfianzas. Probablemente el rol de Mario Marcel también va a ser recordado en ese sentido, ¿no? Y se disipan además porque después del fracaso constitucional, digamos, ¿no? Porque el gobierno apuesta todo al proyecto constitucional, les va mal y ahí Marcel cobra mucha mayor importancia porque ahora había que seguir navegando con lo que había y en las estructuras normativas, económicas que habían, y sin duda todo ese tránsito y ese puente fue un articulador que mantuvo un cierto equilibrio. Y eso hay que, sin duda, valorárselo. Es un hombre con 40 o más años de experiencia, que ha ocupado cargos importantísimos, fue director de presupuesto, trabajó en el Banco Interamericano, o sea, sin duda que bueno, ha sido importante. 16 años en primera línea, dice Mario Marcel, y que es hora también ya de, pareciera dedicarse a su familia, pareciera que uno desprende de las palabras de Mario Marcel que está atravesando una situación particular con alguno de sus hijos, porque los menciona 2 veces y con mucho sentimiento también respecto del tiempo que le tiene que dedicar a ello. Se respetan las razones personales, por lo tanto no vamos a ahondar más en aquello. Pero ahí, Mario Marcel, uno podría pensar que una vez a lo mejor ya superada esta situación que tiene, que esperamos que la pueda superar, por supuesto, ¿vuelva a la primera línea? La experiencia política que tiene, económica. Es un hombre joven todavía, digamos. Ahora, el problema es en qué primera línea, si especulamos con un eventual gobierno de derecha, podría tal vez tomar algún rol como vocero y crítico y experto técnico en materia económica, podría ser desde la oposición, y por el respeto que se le tiene, tal vez podría tomar ese rol, pero está todo por verse. Sí. Ahora, es joven todavía, tiene 65 años, Marcelo, o sea, le quedan varios años todavía. Sí, es muy temprano para decirlo todavía, pero retirarse. Efectivamente la figura de Mario Marcel le daba cierto tonelaje al gobierno del presidente Boric. Sí. ¿En qué pie queda el gabinete hoy con respecto al tonelaje político y el tonelaje técnico también? A ver, nuevamente yo voy a reiterar algo que puede sonar mal, pero el gobierno está de salida y el gobierno en esta etapa, luego, a ver, los gobiernos después de negociar las plantillas parlamentarias y definidos los candidatos a la presidencia, quedan en una posición ya totalmente disminuida y uno podría decir, una vez que se inscribieron las candidaturas hace una semana atrás, unos días atrás, el gobierno es una nueva administración. Tiene un gran proyecto que es el proyecto FES, tendrá un par de cosas más, pero no hay más. Entonces, no se requiere mucho más tampoco. Y por eso tampoco el presidente arriesga con nadie muy especial y juega pro grado. Y el gobierno lo tiene claro. El presidente ahora insiste que no queremos pato cojo, pero es así, digamos. Suena feo ser pato cojo. Es pérdida de poder efectiva. Porque finalmente, y lo mostró Mulet, el ejemplo más gráfico, Mulet dijo, presidente, usted es el presidente, lo respeto, pero yo tengo que abogar por mí, mi partido y nuestra supervivencia. Así que yo no voy en una lista.
Y así todos los actores políticos van a hacer lo mismo, digamos. Pierde cuidado que en el debate político y en el debate parlamentario en los próximos meses, sobre todo los que son candidatos, muchos que hoy día están en el gobierno probablemente no van a tener mucho reparo en hacer alguna crítica al gobierno si es que eso significa algún voto, digamos. Sí, claro, sin duda. El gobierno tiene que enfrentar además una elección bien difícil, porque no solamente es la parlamentaria, sino que además una presidencial donde lo más probable, se dice al menos, es que la candidata que representa esas ideas no logre concitar más apoyos del que ya está registrando las encuestas. Ahora, es una carrera abierta, ¿no? Por supuesto, claro. Pero al menos las encuestas dicen que perdería en segunda vuelta. Con casi todos los contrincantes, digamos. Exacto. Se le ven pocas posibilidades, efectivamente. Bueno, queremos agradecerte mucho, Eric. Eric Latorre, que es director del Magíster en Negocios y Administración Pública de la Universidad Autónoma. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias. Que estés muy bien. Nosotros tenemos que hacer una pausa, son las 17:57, queda muy poquito para las 18, llueve intensamente a esta hora en la región metropolitana, lo ven ustedes además en vivo en las imágenes que nos llegan desde el Palacio de Gobierno, donde sigue la actividad producto de este cambio de gabinete. Vamos a volver con la lluvia, vamos a volver con la situación de los hinchas en Argentina y por